Un libro, una voz, presenta Grandes Esperanzas. Una novela escrita por Charles Dickens. Narrada con la voz de un servidor, Miguel Ibars. Episodio 10. Capítulo 34. A medida que fui acostumbrándome a mis esperanzas, comencé a notar sus efectos, tanto en mí mismo como en quienes me rodeaban. Pretendía hacer caso omiso de esa influencia sobre mi carácter, pero no ignoraba que en gran medida era contraproducente. Vivía en un estado de continua angustia a causa de mi conducta para con Joe. Además, mi conciencia no estaba tranquila respecto a Biddy. Cuando despertaba por la noche, como Camila, pensaba a menudo que yo habría sido mejor y más dichoso si jamás hubiese visto la cara de Miss Havisham y hubiese crecido satisfecho de ser socio de Joe en la vieja y honrada herrería. Más de una vez, por la noche, sentado solo junto al fuego, me decía que, después de todo, no había calor ni fuego comparable al de la fragua de Joe y al de la cocina de nuestra casa. Sin embargo, Estela resultaba tan inseparable de aquella inquietud que, en realidad, no acertaba a darme cuenta exacta de hasta qué punto yo mismo había influido en mi propia turbación. Es decir, que suponiendo que no hubiese tenido esperanzas y no obstante pensar continuamente en Estela, no acababa de estar seguro de que me hubiera sentido mejor. En cambio, en lo que a la influencia de mi posición sobre los demás se refería, no tenía la misma dificultad y de ese modo me daba cuenta, aunque quizá muy vagamente, de que no era beneficiosa para nadie y mucho menos para Herbert. Mi afición al despilfarro me inducía a gastar más de lo que mis recursos me permitían, corrompía la sencillez de su vida y perturbaba la calma de mi espíritu haciendo que me sintiera impaciente, angustiado y triste. No me arrepentía de haber inducido involuntariamente a las otras ramas de la familia Pocket a valerse de las malas artes que solían emplear, porque éstas constituían su carácter natural, y si no las hubiese despertado yo, lo habrían hecho otros. Pero el caso de Herbert era muy distinto, y me entristecía con frecuencia al pensar que le había prestado un mal servicio al recargar sus mal amuebladas habitaciones con tapicería inadecuada y al poner a su disposición al criado del chaleco. De manera que, como un medio infalible de tapar un agujero con otro mayor, empecé a contraer numerosas deudas, y puesto que yo había empezado, Herbert por fuerza tenía que seguirme, lo que ocurrió muy pronto. A sugerencia de Startup solicitamos nuestro ingreso en un club llamado Los Pinzones de la Alameda, una institución cuyo objeto nunca logré averiguar, como no fuese el de que los socios se daban el gran banquetazo cada 15 días. Reñían después de comer y daban lugar a que 6 camareros, borrachos como cubas, se quedasen dormidos en la escalera. Lo que sé es que estos elevados fines sociales se conseguían tan invariablemente que Herbert y yo no pudimos suponer que se refiriese a otra cosa el primer brindis reglamentario de la sociedad, concebido en estos términos: caballeros, para que la actual promoción de buenos sentimientos continúe reinando siempre entre los pinzones de la Alameda. Los pinzones tiraban el dinero a manos llenas. El hotel donde comíamos estaba en Covent Garden, y el primer pinzón que vi cuando tuve el honor de entrar en el club fue Beaudry Drumley, que a la sazón iba de un lado a otro en un coche de su propiedad, causando grandes desperfectos en los postes de las esquinas. De vez en cuando salía despedido de su carruaje, y en cierta ocasión lo vi yacer cuán largo era ante la puerta de la Alameda. Pero en eso me anticipé un poco, porque yo no era un pinzón ni podía serlo, según las sagradas leyes de la sociedad, hasta alcanzar la mayoría de edad. Confiando en mis propios recursos, habría pagado gustoso los gastos de Herbert, pero éste tenía su dignidad, y yo no podía pensar siquiera en proponérselo. Por lo tanto,
él se encontró con toda clase de dificultades y siguió a la espera. Cuando poco a poco fuimos acostumbrándonos a trasnochar, observé que mi amigo estaba a la espera, con expresión de desaliento, a la hora del desayuno, que empezaba a estar ojo a visor y más animado hacia el mediodía, que al venir a comer volvía a estar abatido, que después de haber comido parecía divisar el capital en la lontananza con bastante claridad, que lo consideraba ya casi conseguido a medianoche, y que a eso de las 2 de la madrugada volvía a sentirse tan desalentado que hablaba de comprarse un fusil y trasladarse a América, con intención de hacer fortuna a costa de los búfalos. Yo solía pasar la mitad de la semana en Hammersmith y hacía frecuentes viajes a Richmond, pero de ello hablaré en capítulo aparte. Herbert iba a menudo a Hammersmith cuando yo estaba allí, y me figuro que en esas ocasiones su padre presentía que la oportunidad que su hijo estaba aguardando aún no iba a presentarse. Pero en el desorden general de la familia, la cuestión de sus progresos en la vida era algo que debía resolverse por sí mismo. Entretanto, Mr. Pocket encanecía cada vez más e intentaba con mayor frecuencia levantarse por los cabellos como un medio de salir de sus confusiones. Mientras su esposa hacía tropezar a toda la familia con su taburete, leía su libro de heráldica, perdía su pañuelo, nos hablaba de su abuelo y mandaba a los pequeños a la cama en cuanto alguno de ellos requería su atención. Como ahora estoy generalizando un periodo de mi vida con objeto de allanar el camino que he de recorrer, lo mejor que puedo hacer es completar la descripción de nuestros usos y costumbres en la posada de Bernard. Gastábamos tanto dinero como podíamos y obteníamos por él tan poco como los comerciantes querían darnos. Siempre nos sentíamos más o menos desgraciados y la mayoría de nuestros conocidos se hallaba en la misma condición. Nos empeñábamos en forjarnos la ilusión de que nos divertíamos constantemente, pero la pura verdad es que nos engañábamos. Ahora creo que nuestro caso era, en este aspecto, bastante frecuente. Cada mañana, siempre con humor variable, Herbert iba a la City a ponerse a la espera. Yo lo visitaba con frecuencia en el oscuro aposento que compartía con un tintero, una percha, un cubo para el carbón, una caja de cordeles, un almanaque, un pupitre con su taburete y un tiralíneas. No recuerdo haberlo visto jamás hacer otra cosa que estar a la espera. Si todos hiciésemos lo que nos proponemos con la misma buena fe que lo hacía Herbert, viviríamos en una república de las virtudes. El pobre chico no tenía otra cosa que hacer más que ir a Lloyd's a cierta hora de la tarde para cumplir, creo yo, con la obligación de ver a su jefe. Que yo sepa, no hacía nada más en relación con esa compañía de seguros, excepto regresar otra vez a la oficina. Cuando comprendía que su situación era en extremo grave y que, positivamente, tenía que hallar una oportunidad, se iba a la bolsa a la hora de sesiones y entraba y salía con expresión taciturna entre los magnates allí reunidos. «Porque la verdad, Handel», me decía al llegar a casa a la hora de comer, «es que la oportunidad no viene a buscarlo a uno, sino que uno debe ir a buscarla. Por eso yo he ido». Si no hubiésemos tenido tanto afecto el uno por el otro, creo que nos habríamos maldecido todas las mañanas. En aquellas horas de arrepentimiento yo detestaba nuestras habitaciones y no soportaba la visión de la librea del criado, lo cual tenía entonces un aspecto más costoso y menos remunerativo que a cualquier otra hora del día. A medida que nuestras deudas aumentaban, el desayuno fue convirtiéndose cada vez más en un mero formulismo, y en cierta ocasión, al verme amenazado por carta con procedimientos judiciales, no del todo extraños, como habría dicho mi periódico local, a cierta adquisición de joyas, llegué a coger al criado por el cuello de su librea y mantenerlo suspendido en el aire, como un cupido con botas, por haber considerado desdeñosamente que nos hacía falta un panecillo. En ciertos momentos, o mejor dicho, en momentos inciertos porque dependían de nuestro honor, yo decía a Herbert, como si fuese un notable descubrimiento, «Querido amigo, vamos por mal camino». «Querido Handel», contestaba él con toda sinceridad, «tú no lo creerás, pero por extraña coincidencia estaba a punto de decir lo mismo». «Entonces, Herbert», respondía yo, «vamos a ver cómo están nuestros asuntos». Siempre sentíamos una profunda satisfacción al tratar del estado de nuestras cosas. Yo pensaba que aquel era el modo más práctico de afrontar la situación, de pillar al enemigo por la garganta, y sé que Herbert opinaba como yo. Encargábamos algo especial para la comida, con una botella de algo igualmente especial para estimular nuestro cerebro y ponerlo a la altura de la tarea. Después de comer cogíamos varias plumas,
una abundante provisión de tinta y pilas considerables de papel secante y de escribir. La verdad es que disponer de aquella abundancia de material de escritorio resultaba muy alentador. Luego yo cogía una hoja de papel y escribía, con hermosa caligrafía, el encabezamiento que rezaba así: Nota de las deudas de Pip, añadiendo cuidadosamente posada de Bernard y la fecha. Mi amigo tomaba también una hoja de papel y escribía con las mismas formalidades: Nota de las deudas de Herbert. Cada uno se ponía entonces a consultar un confuso montón de papeles que hasta el momento habían permanecido abandonados en cualquier cajón, arrugados en los bolsillos, medio quemados para encender las velas, metidos durante semanas en el marco de los espejos o estropeados de muchas otras maneras. El rasguido de nuestras plumas al correr sobre el papel nos animaba hasta el punto de que en ocasiones me resultaba difícil distinguir entre esa conducta singular el abono real de las cuentas. Como verdadero merecimiento, las dos cosas parecían tener igual valor. Después de escribir durante un rato, yo solía preguntar a Herbert cuál era el resultado de sus cálculos. Mi amigo se rascaba la cabeza con expresión de apuro al comprobar que las cantidades iban acumulándose y contestaba: «Van en aumento, Handel. Ya lo creo que va en aumento». «Hay que conservar la entereza, Herbert», aconsejaba yo, manejando mi pluma con gran esmero. «Mira las cosas de frente y no te asustes ante ninguna de las dificultades que puedan presentarse. Por complicadas que sean, míralas siempre con valentía». «Eso es lo que quisiera hacer, Handel, pero son ellas las que me miran con expresión retadora». Sin embargo, mi actitud resuelta producía su efecto y Herbert reemprendía su tarea. Poco después la abandonaba de nuevo con el pretexto de que le faltaba la factura de Cops, de Lops, de Nops o de quien quiera que fuese. «No te preocupes, Herbert. Haz un cálculo aproximado, ponlo en cifras redondas y añádelo a la cuenta». «¿Qué tipo de recursos eres?», exclamaba mi amigo con gran admiración. «Verdaderamente tienes grandes aptitudes para los negocios». También yo lo creía así. En tales ocasiones me atribuía a mí mismo la reputación de un gran hombre de negocios, resuelto, enérgico, inteligente e imperturbable. Cuando había anotado todas mis obligaciones en la lista, comparaba cada partida con la factura y las señalaba, lo que producía en mí una sensación de voluptuosidad. Cuando no había más partidas que cotejar, doblaba todas mis facturas, las rotulaba en el dorso y hacía con ellas un paquete simétrico. Luego efectuaba la misma operación con las facturas de Herbert, quien afirmaba modestamente que no poseía mis cualidades administrativas y quedaba convencido de haber aclarado definitivamente nuestra situación. Mis hábitos comerciales tenían otro detalle brillante que yo llamaba dejar un margen. Por ejemplo, supongamos que las deudas de Herbert ascendiesen a 164 libras esterlinas, 4 chelines y 2 peniques. Entonces me decía: «Dejemos un margen y calculemos las deudas en 200 libras exactas». O suponiendo que las mías fuesen 4 veces mayores, dejaba también un margen y las calculaba en 700. Estimaba que era una medida muy juiciosa dejar siempre ese margen, y a veces, con la sensación de libertad y solvencia que nos procuraba, íbamos a parar pronto a otro margen. Después de resolver de esta forma nuestros asuntos económicos, por unos días nos sentíamos tranquilos e incluso virtuosos, lo que hacía que tuviese una opinión muy favorable de mí mismo. Satisfecho de mis esfuerzos y de mi método, y halagado por las felicitaciones de Herbert, permanecía sentado con mi paquete de facturas y el de mi amigo, ambos perfectamente simétricos delante de mí, entre todos los demás papeles, y me figuraba que no era un individuo, sino una especie de banco. En estas solemnes ocasiones cerrábamos la puerta para no ser interrumpidos. Cierta noche había conseguido este estado de serenidad, cuando de pronto oímos el roce de una carta que alguien hizo deslizar por la rendija de la referida puerta y que cayó al suelo. «Es para ti, Handel», dijo Herbert, que había ido a recogerla y venía con ella. «Confío en que no nos traiga malas noticias». Sus palabras eran una alusión a los bordes negros del sobre y a un sello, también muy negro, estampado en él. La misiva en cuestión iba firmada por Trapp & Company, y su contenido decía sencillamente que yo era una persona distinguida y que tenían el honor de poner en mi conocimiento que Mrs. Joe Gargery había fallecido el lunes último a las 6:20 de la tarde y que se me invitaba a concurrir al acto del sepelio, que tendría lugar el lunes siguiente a las 3 de la tarde. Capítulo 35. Era la primera vez que se abría una tumba en el camino de mi vida,
y la impresión que esta circunstancia produjo en mí fue extraordinaria. La visión de mi hermana sentada en su silla junto al fuego de la cocina me perseguía día y noche. Que aquel lugar continuase existiendo y que ella hubiese desaparecido era algo que yo no acertaba a comprender. Y a pesar de que hacía tiempo que solo me acordaba de mi hermana en muy contadas ocasiones, ahora me atormentaba la extraña fantasía de que la vería acercarse a mí por la calle o de que llamaría de un momento a otro a la puerta de mis habitaciones, donde nunca había estado y en las que ahora parecía ver el vacío de la muerte y la continua sugestión del eco de su voz o de algún aspecto de sus facciones, como si aún viviese y hubiera estado allí con frecuencia. Cualquiera que hubiese sido mi suerte, no habría recordado a mi hermana con mucha ternura. Bajo su influencia, y quizá por falta de sentimientos más dulces, me sentí arrastrado por una violenta indignación contra el agresor que le había causado tanto sufrimiento y, en definitiva, la muerte, y estoy seguro de que si yo hubiera tenido pruebas suficientes de la culpabilidad de Orlick, habría perseguido a éste, o a quienquiera que fuese, hasta darle caza y vengarme de él. Después de escribir a Joe dándole el pésame y prometiéndole que no faltaría al entierro, pasé los días que faltaban para esto último en el singular estado de ánimo que he descrito. Salí por la mañana temprano y me detuve en el Jabalí Azul con tiempo suficiente para llegar a pie a la forja. Era un magnífico día de verano, y mientras iba andando evocaba los tiempos en que yo no era más que un pequeño desvalido a quien mi hermana estaba muy lejos de tratar con cariño, pero recordé aquella época con indulgencia hasta el punto de que llegué a considerar menos brutales los azotes que mi hermana me propinaba. Porque ahora el aire perfumado de los campos de trébol parecía susurrarme que llegaría un día en que otros, al pasear bajo la luz del sol, se sintieran conmovidos al pensar en mí. Por fin divisé la casa y vi que Trapp y compañía habían dispuesto todo lo conveniente para el entierro. 2 tipos de aspecto tétrico, cada uno de ellos ostentando una muleta envuelta en una venda negra, como si la exhibición de aquel chisme pudiese ser un consuelo para alguien, estaban de guardia en el umbral, y en uno de ellos reconocí a un postillón que fue despedido del Jabalí Azul por haber hecho volcar su coche en el que viajaba una joven pareja de recién casados, la mañana misma de su boda, a consecuencia de una borrachera que los obligaba a cabalgar agarrado con ambos brazos al cuello del caballo. Todos los chicos del lugar y la mayoría de las mujeres del vecindario contemplaban admirados a aquellos guardianes enlutados y las ventanas cerradas de la casa y la herrería. Al verme llegar, uno de los guardianes, el postillón, llamó a la puerta, como dando a entender que yo estaba tan extenuado por la pesadumbre que ni fuerzas tenía para llamar con mi propia mano. Otro guardián enlutado, un carpintero que en cierta ocasión se engulló 2 gansos para ganar una apuesta, abrió la puerta y me hizo pasar a la salita. En ella Mr. Trapp había tomado posesión de la mejor mesa y estaba montando una especie de túmulo negro con el aditamento de gran número de alfileres del mismo color. En el instante de mi llegada acababa de envolver el sombrero de no sé quién con unos trapos negros, lo que haría que la prenda pareciese un recién nacido africano. Tendió una mano para que le entregase el mío, pero yo, turbado por las penosas circunstancias, interpreté erróneamente su gesto y le estreché la mano en testimonio de profundo afecto. El pobre Joe, envuelto en una capita negra que llevaba atada con un gran lazo por debajo de la barbilla, estaba sentado, solo, en el fondo de la habitación, donde, para presidir el duelo, lo había colocado Mr. Trapp. Me incliné para saludarlo y le pregunté: «¿Cómo te encuentras, querido Joe?» «Querido Pip, amigo mío», contestó, «tú la conociste cuando todavía era una mujer hermosa». Y me estrechó la mano y guardó silencio. Biddy, con su humilde traje negro y muy aseada, iba sigilosamente de un lado a otro, diligente y solícita. Después de saludarla y consciente de que no era aquella buena ocasión para conversar, fui a tomar asiento al lado de Joe, y allí empecé a preguntarme en qué lugar de la casa estaría ella, mi hermana. Como percibí cierto olor de pasteles, miré alrededor para ver dónde estaba la mesa del refrigerio. Esta solo era visible cuando uno se había acostumbrado a la penumbra, pero había en ella un pastel de pasas cortado en porciones y, además, naranjas, empanadas y galletas. También vi 2 garrafas, que yo conocí como objetos de adorno y que jamás se habían utilizado para otra cosa, una llena de oporto y la otra de jerez. Ante dicha mesa se encontraba de pie Mr. Pumblechook, que lucía una capa negra y muy largos lazos de gasa de igual color,
Estaba, alternativamente, atracándose de mala manera y gesticulando para llamar mi atención. Cuando lo hubo conseguido, vino hacia mí, oliendo a jerez y a pastel, y con voz contenida dijo: «¿Me permite usted, estimado señor?», y me estrechó, como otras veces, la mano. Luego distinguí en un rincón a Mr. y Mrs. Hubble, esta última vertiendo lágrimas muy decorosamente. Todos nos disponíamos a formar parte del fúnebre cortejo, y con este objeto Trapp estaba convirtiéndonos, a cada uno por separado, en ridículos fardos de tela negra. «Yo, Mr. Pip», murmuró Joe a mi oído, mientras Mr. Trapp nos ponía en formación de dos en dos, como si nos preparara para una especie de danza macabra. «Habría preferido llevarla a la iglesia personalmente, con 3 o 4 buenos amigos que me hubiesen asistido con su corazón y con sus brazos, pero se pensó que los vecinos tal vez lo considerasen una falta de respeto hacia nuestra pobre difunta». «A ver, sacad los pañuelos», indicó Trapp con tono puramente profesional. Obedeciendo, todos nos llevamos el pañuelo a la cara, como si nos estuviera sangrando la nariz, y fuimos desfilando de dos en dos, Joe y yo, Biddy y Pumblechook, Mr. y Mrs. Hubble. Los restos mortales de mi desdichada hermana habían sido sacados por la puerta de la cocina, y como era de rigor que en la ceremonia fúnebre los 6 portadores del ataúd se ahogasen y anduvieran a ciegas envueltos en una horrible y enorme mantilla de terciopelo con cenefa blanca, el conjunto producía el efecto de un monstruo ciego con 12 piernas humanas que andaba arrastrando los pies y tropezando a cada momento, guiado por los 2 guardianes, es decir, por el postillón y su compañero. Sin embargo, el vecindario se mostraba muy satisfecho con la organización de aquel acto y fuimos muy admirados al cruzar el pueblo. La gente más joven y vigorosa echaba a correr para tomarnos la delantera, y al parecer el triste séquito en alguna esquina eran muchos los que exclamaban «¡Por ahí vienen! ¡Por ahí vienen!», y casi nos dedicaban una ovación. En aquel sombrío desfile me molestó mucho el abyecto Pumblechook, que venía detrás de mí y durante todo el camino estuvo aparentando una preocupación enorme por mi aspecto, arreglándome la cinta que pendía de mi sombrero y alisándome las arrugas de la capa. Otro detalle que también me resultaba molesto era lo excesivamente satisfechos que se mostraban Mr. y Mrs. Hubble de formar parte de tan distinguida procesión. Los pantanos aparecieron de pronto ante nosotros, así con las velas de los barcos que, a lo lejos, surgían del río, y llegamos al cementerio junto a las tumbas de mis padres, a quienes no había conocido. Philip Pirrip, difunto de aquella parroquia, y Georgiana, su esposa. Y allí, silenciosamente, fue depositada mi hermana en el seno de la tierra, mientras las alondras volaban sobre nuestras cabezas y una suave brisa esparcía sobre ella hermosas sombras de nubes y arboleda. En lo que concierne a la conducta del mundano Mr. Pumblechook mientras ocurría lo que acabo de describir, me interesa manifestar que tenía puesta toda su atención en mí, y hasta cuando se leyeron aquellas frases de elevado contenido que nos recuerdan que los hombres no han traído nada a este mundo y nada pueden llevarse de él, y que pasan como una sombra fugaz y no les es posible permanecer largo tiempo en la tierra, lo oí toser adrede y hacer en voz baja un comentario acerca de un joven caballero que había pasado inesperadamente a la situación de hombre acaudalado. Cuando estuvimos de regreso en casa, tuvo la frescura de manifestarme que él habría deseado que mi hermana hubiese podido enterarse del honor que yo le había hecho y de insinuar que aún al precio de su muerte lo habría considerado ventajosamente adquirido. Después de esto, se bebió lo que quedaba del jerez y Mr. Hubble hizo lo mismo con el resto del oporto. Los dos hablaban como si fuesen de una raza distinta de aquella a que pertenecía la difunta, y notoriamente inmortales, lo cual, según he observado, parece ser costumbre en estos casos. Finalmente se fue con Mr. y Mrs. Hubble para acabar la velada en los alegres barqueros, donde contó que él había creado mi fortuna y era mi más antiguo bienhechor. Cuando todos se hubieron marchado, incluidos Trapp y sus ayudantes, quienes, a excepción del aprendiz, habían metido todas las telas en unos sacos con los cuales cargaron, la atmósfera de la casa se hizo más respirable. Poco después, Biddy, Joe y yo tomamos juntos una cena fría, pero no lo hicimos en la cocina, sino en la mejor sala de la casa. Joe se mostró tan profundamente preocupado por lo que él mismo estaba haciendo con el cuchillo,
el tenedor y el salero, que nos cohibió a todos. Pero después de comer, cuando le sugerí que se fumase una pipa y fuésemos a dar una vuelta por la herrería, donde nos sentamos en el gran bloque de piedra que había junto a la puerta, nos sentimos más a nuestras anchas. Advertí que después del entierro Joe había cambiado de traje, combinando su ropa de los días festivos con la de trabajo, lo que daba a mi querido amigo un aspecto más propio de su verdadera naturaleza. Se alegró mucho de que yo le preguntara si podría dormir en mi cuartito, y me sentí muy satisfecho de haber hecho aquella sencilla petición. Cuando la oscuridad del crepúsculo se hizo más densa, aproveché la ocasión para salir con Biddy al jardín y charlar con ella un rato. «Biddy», dije, «creo que deberías haberme comunicado por escrito estos tristes acontecimientos». «¿Lo cree usted, Mr. Pip?», repuso ella. «No se me ocurrió. De lo contrario, lo habría hecho». «No lo tomes como un reproche». «¿De veras, Pip?». Tenía un aspecto tan humilde, tan aseado y bondadoso, y la encontraba tan bonita que me hubiera sabido mal hacerla llorar, y después de contemplar por un instante sus ojos bajos mientras andaba a mi lado, desvié la conversación hacia otro asunto. «Supongo que será difícil para ti, querida Biddy, continuar aquí de ahora en adelante, ¿verdad?» «Completamente imposible, Mr. Pip», exclamó apesadumbrada, pero con tono de serena convicción. «He hablado con Mrs. Havel y hemos quedado de acuerdo en que a partir de mañana viviré con ella. Espero que entre las dos podamos cuidar un poco de Mr. Gargery, al menos hasta que se haya acostumbrado a su nueva vida». «¿Cómo harás para mantenerte, Biddy? Si necesitas, dime». «¿Qué cómo haré para mantenerme?», repitió ruborizándose. «Se lo diré, Mr. Pip. Procuraré obtener una plaza de maestra en la nueva escuela que pronto acabarán de edificar. Cuento con la recomendación de todo el vecindario y confío en que sabré ser laboriosa y paciente y que me iré instruyendo yo misma a medida que educo a los demás. ¿Sabe usted, Mr. Pip? Las nuevas escuelas», añadió con una sonrisa mirándome a los ojos, «no son como las antiguas, pero he aprendido mucho de usted y he tenido tiempo de perfeccionarme». «Te creo capaz de todo mejoramiento, cualquiera que sea la ocasión, Biddy». «Excepto en lo que concierne a mi lado malo de la naturaleza humana», murmuró. Aquello no era tanto un reproche como un pensamiento irresistible expresado en voz alta, pero decidí no hacer ningún comentario al respecto. Paseé un poco más con Biddy, contemplando en silencio sus ojos, que mantenía fijos en el suelo. «Ignoro los detalles de la muerte de mi hermana, Biddy». «Poca cosa hay que contar. La pobre pasó 4 días muy malos, a pesar de que últimamente parecía haber mejorado. Al atardecer, precisamente a la hora del té, tuvo un momento de lucidez y dijo «Joe». Como hacía tiempo que no pronunciaba palabra, corrí a la herrería en busca de Mr. Gargery. Ella me hizo señas de que deseaba que él se sentara a su lado y que yo la ayudase a rodear con sus brazos el cuello de su marido. Así lo hice, y ella apoyó la cabeza sobre su hombro muy contenta y satisfecha. Al cabo de un rato repitió el nombre de Joe. Luego pronunció la palabra «perdón» y finalmente dijo «Pip» y ya no volvió a levantar la cabeza. 1 hora más tarde la llevamos a su cama porque nos dimos cuenta de que había fallecido». Biddy lloraba. El jardín iba cubriéndose de sombras y aparecían estrellas en el firmamento, pero todo se enturbiaba en mis ojos. «¿No se descubrió nada, Biddy?» «Nada». «¿Sabes qué ha sido de Orlick?» «Lo he visto alguna vez y por el color de su ropa me figuro que trabaja en las canteras». «Así, pues, lo has visto. ¿Por qué miras aquel árbol negro del camino?» «Lo vi allí la misma noche en que ella murió». «Y no fue la última vez, ¿verdad?» «No. Lo he visto hace un momento, mientras paseábamos». «Es inútil», agregó, poniendo su mano sobre mi brazo al ver que yo iba a echar a correr. «Ya sabe usted que no lo engañaría. Ha estado allí menos de 1 minuto y ha desaparecido». La idea de que aquel mal sujeto seguía persiguiendo a Biddy aumentó mi indignación y mi furia contra él. Se lo expuse a Biddy y le indiqué que estaba dispuesto a gastar todo el dinero y a hacer todo lo que fuese necesario para alejar a aquel individuo de la región. Poco a poco ella me indujo a hablar con más calma y me dijo lo mucho que me quería Joe, que éste nunca se quejaba de nada. No aclaró que se tratara de mí, ni había necesidad de hacerlo, pues yo sabía qué quería significar, y que cumplía siempre con su deber, con firmeza, tranquilidad y cariño.
Realmente merece todas las alabanzas, observé, y tendremos que hablar con frecuencia de esas cosas, Biddy, porque ahora os visitaré a menudo. No quiero dejar solo al pobre Joe. Ella no contestó. ¿No me oyes, Biddy? Sí, Mr. Pip. Pasando por alto el que me llamo Mr. Pip, que lo encuentro de mal gusto, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué quiero decir? Preguntó Biddy con voz tímida. Biddy, proseguí con tono de firmeza, quiero saber qué pretendes significar con eso. ¿Con eso? Repuso ella. Vamos, no repitas mis palabras, antes no solías hacerlo. No solía hacerlo. Oh, Mr. Pip. Creí conveniente desviar de nuevo nuestro diálogo hacia otro tema, y después de dar en silencio otra vuelta por el jardín, retomé el asunto principal. Biddy, dije, he hecho una observación respecto a mi intención de venir a ver a Joe con frecuencia, y tú no has contestado nada al respecto. Ten la bondad de decirme la razón de tu silencio. Así pues, ¿está usted seguro de que visitará a Joe a menudo? Preguntó, deteniéndose en el estrecho caminito del jardín y contemplándome a la luz de las estrellas con sus ojos claros de mirada honesta. «Oh, Dios mío», exclamé, como si me viera obligado a dejar a Biddy en la desesperación. «Este es realmente un lado malo de la naturaleza humana. Hazme el favor de no decir nada más. Has conseguido que me disguste». Yo estaba realmente enfadado, y por esa razón no dirigí la palabra a Biddy durante la cena. Cuando me levanté de la mesa para subir a mi antiguo cuartito, le di las buenas noches con toda la dignidad de que fui capaz habida cuenta de los tristes acontecimientos del día. Todas las veces que aquella noche me sentí inquieto, y que fue, por cierto, cada cuarto de hora, me puse a meditar sobre la aspereza con que Biddy me había tratado, la injusticia que había cometido conmigo y el agravio que me había hecho. Tenía que marcharme a primera hora de la mañana, y al amanecer ya estaba fuera y mirando sin ser visto, por una de las ventanas de la herrería. Permanecí allí algunos minutos, contemplando a Joe, que ya estaba trabajando, con los vivos colores de la salud y el vigor en su rostro, como si el esplendoroso sol de la vida que le estaba reservada ya brillase en él. «Adiós, querido Joe». No te limpies la mano, por Dios. Dámela tal como la tienes, ennegrecida por el trabajo. Regresaré pronto y a menudo». «Nunca será demasiado pronto», repuso él, «ni demasiado a menudo, Pip». Biddy estaba esperándome en la puerta de la cocina, con un jarro de leche fresca y un trozo de pan. «Biddy», le dije al tenderle la mano para despedirme, «no me marcho enfadado, pero sí herido en mi amor propio». «No sufra usted por eso», suplicó patéticamente. «Deje que sea yo quien sufra, si he sido egoísta». Mientras me alejaba, comenzó a levantarse la niebla. Sí, como supongo, de ese modo pretendía hacerme saber que yo no regresaría más y que Biddy estaba en lo cierto. Todo lo que puedo decir es que la niebla tenía razón. Capítulo 36. Herbert y yo íbamos de mal en peor, en lo que a nuestras deudas se refiere. De vez en cuando examinábamos nuestras facturas y recibos y dejábamos cada vez más márgenes. El tiempo fue transcurriendo, a pesar de los pesares, y yo llegué a ser mayor de edad, cumpliéndose la predicción de mi amigo, según la cual esto ocurriría sin que me diese cuenta. Herbert también había alcanzado su mayoría de edad meses antes, pero como para él eso no constituía ninguna ventaja especial, el acontecimiento no produjo gran impresión en la posada de Bernard. En cambio, habíamos esperado mi 21º aniversario con un sinfín de cálculos y esperanzas, porque los dos suponíamos que mi tutor no podía dejar de decir algo concreto en ocasión tan señalada. Yo tuve cuidado en avisar en Little Britain el día exacto de mi cumpleaños. La víspera recibí una nota oficial de Wemmick en la que se me comunicaba que Mr. Jaggers se complacería en recibirme a las 5 de la tarde de aquella fecha propicia. Esto acabó de convencernos de que algo importante iba a ocurrir, y cuando me presenté con puntualidad ejemplar en el despacho de mi tutor, estaba extraordinariamente nervioso. Wemmick vino a felicitarme nada más verme, frotándose un lado de la nariz con un pliego de papel de seda, cuyo aspecto me resultó sumamente agradable. Pero no dijo ni una palabra referente al mismo, y con un movimiento de la cabeza me indicó el despacho de mi tutor. Como era noviembre, éste se encontraba ante el fuego, con la espalda apoyada contra la chimenea y las manos debajo de los faldones de la levita. «Hola, Pip», dijo.
Hoy he de llamarte Mr. Pip. Mi enhorabuena, Mr. Pip. Nos estrechamos la mano. Sus apretones siempre eran breves y le di las gracias. Tome usted asiento, dijo. Mientras yo me sentaba, él seguía en su actitud habitual, mirándose las botas y frunciendo el entrecejo, lo cual me pareció una desventaja para mí, pues me recordó aquella vez que se me hizo sentar sobre una piedra sepulcral. Las dos espantosas mascarillas del estante no estaban lejos de él y ofrecían el aspecto de un par de enfermos de apoplejía que deseaban oír nuestra conversación. Ahora, joven amigo, empezó mi tutor como si yo fuese un testigo ante el tribunal, tenemos que hablar un poco. Como guste, señor. ¿Se da usted cuenta? Me preguntó Mr. Jaggers, inclinándose más y luego levantando la cabeza, que echó hacia atrás para mirar el techo, de los gastos que supone la vida que usted lleva y de los recursos de que dispone. ¿Los gastos que supone, señor? Sí, los gastos que supone, repitió él sin dejar de contemplar el techo. Después miró alrededor, sacó un pañuelo del bolsillo y se detuvo antes de llevárselo a la nariz. Yo había examinado tantas veces mis cuentas que ya no tenía ni idea de cuál era su verdadero estado. Muy a mi pesar, hube de reconocer que era incapaz de contestar a la pregunta. Esto pareció complacer a Mr. Jaggers, que dijo «Ya me lo figuraba», y se sonó con aire de satisfacción. «Bueno, yo le he hecho una pregunta, amigo mío. ¿No tiene usted nada que preguntarme?» «Por supuesto. Para mí sería un inmenso alivio poder hacerle algunas preguntas, señor, pero recuerdo su prohibición». «Hágame una», repuso Mr. Jaggers. ¿Voy a saber hoy quién es mi bienhechor? No. Hágame otra. ¿Se me hará pronto esta confidencia? Deje esto por el momento, dijo Mr. Jaggers. Otra pregunta. Miré en torno, pero no parecía haber forma alguna de escapar al interrogatorio. ¿He de recibir algo, señor? A esto el señor Jaggers dijo con expresión de triunfo. «Ya sabía que llegaríamos aquí», exclamó Mr. Jaggers con expresión de triunfo y llamó a Benwick para que le trajese aquel pliego de papel de seda. Cuando Benwick se lo hubo entregado y después de que se marchara, prosiguió. «Ahora, Mr. Pip, haga el favor de prestar atención. Ha estado usted retirando dinero de aquí con extraordinaria regularidad. Su nombre figura con mucha frecuencia en el libro de la caja de Benwick, pero a pesar de ello, habrá contraído usted deudas, ¿no es cierto?» «Temo tener que contestar que así es, señor». «Usted sabe que ha de responder que sí, ¿no es cierto?», dijo Mr. Jaggers. «Sí, señor». «No le pregunto cuánto debe usted porque lo ignora, y si lo supiese tampoco me lo diría». Sí, amigo mío», exclamó Mr. Jaggers, esgrimiendo su dedo como para imponerme silencio al dar yo muestras de querer protestar. «Es posible que usted piense que no lo haría, pero lo haría. Lo sé mejor que usted. Ahora coja este papel, desplieguelo y dígame qué es». «Es un billete de banco de 500 libras». «Es un billete de banco de 500 libras y me parece que es una bonita suma. ¿No lo cree usted?» «¿Cómo podría pensar de otro modo?» «Conteste a mi pregunta», dijo Mr. Jaggers. «Indudablemente». «De modo que lo considera una bonita suma. Muy bien. Pues esta bonita suma, Mr. Pip, le pertenece. Es un regalo que se le hace en este día como anticipo de sus esperanzas. Y a razón de esta suma por año, y no más, tendrá usted que vivir hasta que aparezca el donante de la totalidad. Es decir, que tendrá usted que encargarse enteramente de sus asuntos financieros y retirará de Benwick 125 libras cada trimestre, hasta que se ponga en comunicación directa con la fuente y deje de estarlo con su mero representante. Yo cumplo las instrucciones recibidas y cobro por cumplirlas. Me parecen poco juiciosas, pero no me pagan por opinar». Empezaba a expresar mi gratitud hacia mi bienhechor por la generosidad con que se me trataba, cuando Mr. Jaggers me interrumpió. «No me pagan, Pip, para transmitir sus palabras a nadie». Y luego recogió sus faldones, igual que había recogido sus palabras, y se quedó mirando sus botas, frunciendo el entrecejo como si creyese que abrigaban algún designio contra él. Después de una pausa, insinué. «Hace poco le he hecho una pregunta a Mr. Jaggers que usted me ha aconsejado que aplace por el momento. Espero que no hago mal al repetirla ahora». «¿De qué se trata?», inquirió.
Yo debería haber supuesto que él no me ayudaría a salir del paso, pero me desconcertó tener que formular de nuevo la pregunta, como si fuese por primera vez. ¿Es posible, dije tras un instante de vacilación, que mi protector, la fuente a que usted se refería, Mr. Jaggers, dentro de poco... Dejé la frase sin concluir delicadamente. ¿Dentro de poco qué?, dijo Mr. Jaggers. Tal como se expresa, esto no resulta una pregunta. Quizá dentro de poco venga a Londres o me llame a alguna otra parte. Mire usted, replicó Mr. Jaggers, fijando por primera vez en mí sus ojos negros y hundidos. Volvamos a la noche en que nos conocimos en su pueblo natal. ¿Qué le dije entonces, Pip? Me dijo Mr. Jaggers que probablemente transcurrirían años antes de que esa persona apareciese. ¡Exacto! Pues esta es mi contestación. Mientras nos contemplábamos mutuamente, sentí un deseo intenso de sonsacarle algo más, pero al advertir que él se daba cuenta de ello, comprendí que tenía menos probabilidades que nunca de obtener nada de él. Mr. Jaggers sacudió la cabeza, no como si respondiera con una negativa a la pregunta, sino como dando a entender la imposibilidad de que le arrancase de modo alguno una contestación. Y al dirigir la mirada hacia las dos horribles mascarillas, me pareció que estaban a punto de estornudar, quizá debido a la excesiva concentración. «¡Vaya!», dijo Mr. Jaggers, frotándose los muslos con el dorso de las manos. «Le hablaré con franqueza, amigo Pick. Esta es una pregunta que no se debe hacer. Usted lo comprenderá mejor que si le digo que es una pregunta que puede comprometerme. Y eso no es todo. Voy a decirle algo más». Se inclinó tanto para contemplar sus botas que pudo frotarse las pantorrillas durante la pausa que siguió. Al fin, y riéndose, prosiguió. «Cuando aquella persona se dé a conocer, podrá ponerse de acuerdo con usted directamente. Mi intervención en este asunto habrá terminado. Cuando aquella persona se dé a conocer, no tendré necesidad de saber nada más sobre el particular. Esto es todo lo que puedo decirle». Me miró fijamente a los ojos hasta que agaché la cabeza, pensativo. De sus últimas palabras deduje que Miss Havisham, por alguna razón o sin razón, no le había dicho nada acerca de su propósito de destinarme a Estela, que esto le tenía resentido y celoso o que verdaderamente desaprobaba tal proyecto y no quería saber nada del mismo. Cuando volví a levantar la cabeza, descubrí que me había estado observando todo el rato con atención perspicaz y que seguía haciéndolo. «Si esto es todo lo que puede usted decirme, señor», observé, «tampoco me queda nada que decir». Él hizo un gesto de asentimiento. Sacó el reloj que los ladrones tanto temían y me preguntó dónde iba a comer. Contesté que en mi propia habitación, con Herbert, y como cumplido de rigor le rogué que nos honrase con su presencia, lo cual aceptó enseguida. Pero insistió en ir a casa conmigo, para evitar que yo hiciese ningún preparativo en su honor. Sin embargo, antes tenía que escribir un par de cartas y, desde luego, lavarse las manos. Por consiguiente, dije que lo esperaría en el despacho de Wemmick, conversando con éste. El hecho era que, en cuanto metí las 500 libras en mi bolsillo, se me ocurrió una idea que ya me había asaltado otras veces, y me pareció que nadie mejor que Mr. Wemmick podía aconsejarme sobre el particular. Él había ya cerrado la caja y se disponía a marcharse a su casa. Había abandonado su pupitre y había puesto los 2 mugrientos candeleros en un estante, junto a la puerta, para apagarlos al salir. Había cubierto el fuego con la ceniza, tenía a punto su sombrero y su abrigo, y estaba golpeándose el pecho con la llave de la caja, como para hacer algo de ejercicio después del trabajo. «Mr. Wemmick», le dije, «deseo pedirle un consejo. Tengo grandes deseos de servir a un amigo». Wemmick cerró su boca semejante a un buzón y sacudió la cabeza, como si su opinión fuese decididamente contraria a cualquier funesta debilidad de aquella índole. «Este amigo», proseguí, «se propone emprender un negocio, pero no cuenta con capital, y los comienzos le resultan difíciles y desalentadores. Yo querría ayudarlo de algún modo para que pueda empezar». «¿Con dinero?», preguntó Wemmick con tono más áspero que el papel de lija. «Con algún dinero», respondí, porque me asaltó el inquietante recuerdo de aquel simétrico fajo de papeles que tenía en casa, y quizá con algún anticipo de mis esperanzas. «Mr. Pip», dijo Wemmick, «me gustaría que se molestase usted únicamente en ir contando los puentes que hay desde aquí hasta Chelsea Ridge. Vamos a ver, el de Londres, 1, el de Southwark, 2, el de Blackfriars, 3, el de Waterloo, 4, el de Westminster, 5, el de Vauxhall, 6.
Había marcado los puentes, uno después de otro, con la llave sobre la palma de la mano. Como usted ve, tiene 6 para elegir. Pues bien, elija usted su puente. Mr. Pip, vaya usted paseando hasta él y una vez allí arroje usted su dinero al Támesis y verá el fin de sus recursos económicos. Ayude a un amigo con ellos y quizá vea usted también su fin, pero este será mucho menos agradable y provechoso. Habría podido meter un periódico en su boca de tan ancha como se le puso después de pronunciar aquellas palabras. «Lo que usted dice», repuse, «es muy desalentador». «Desde luego», contestó Mr. Wemmick. «Entonces, en su opinión, un hombre jamás debería invertir bienes muebles en un amigo? No, por cierto. A menos que quisiera deshacerse de su amigo, y aun entonces sería cuestión de saber cuántos bienes muebles vale la pena de sacrificar para deshacerse de él». ¿Es esta su firme opinión, Mr. Wemmick? «Esta es mi firme opinión en esta oficina», respondió. «Ah», exclamé, presionándolo, porque me pareció advertir una escapatoria. «Pero ¿sería su parecer en Walworth?» «Mr. Pip», replicó gravemente, «Walworth es un lugar y esta oficina es otro. Del mismo modo que el anciano es una persona y Mr. Jaggers es otra. No hay que confundirlos. Mis sentimientos de Walworth deben ser expresados en Walworth. En esta oficina solo pueden expresarse mis sentimientos oficiales». «Perfectamente», dije con alivio. «En ese caso, cuente con que iré a verlos en Walworth». «Mr. Pip», repuso él, «será usted bienvenido allí con carácter personal y particular». Sostuvimos esta conversación en voz baja, porque sabíamos que el oído de mi tutor era de los más agudos que pueden existir. Al aparecer él en la puerta, Wemmick se puso el abrigo y se quedó atrás para apagar las bujías. Los 3 salimos juntos a la calle y, desde el portal, Wemmick tomó su camino y Mr. Jaggers y yo el nuestro. Aquella noche sentí más de una vez el deseo de que Mr. Jaggers tuviese un anciano en Gerrard Street o un Stinger o algo o alguien que le aclarase un poco el ceño. Era una consideración desconsoladora en un 21º cumpleaños, que la mayoría de edad pareciera valer tan poco la pena en un mundo tan precavido y desconfiado como él lo entendía. Era 1000 veces más instruido e inteligente que Wemmick y, no obstante, yo habría preferido 1000 veces que fuese Wemmick quien compartiese nuestra mesa. Y no fue solo a mí a quien la actitud de Mr. Jaggers entristeció profundamente, porque luego que se hubo marchado, Herbert dijo, abatido y con los ojos fijos en el fuego, que se sentía como si hubiese cometido un crimen y lo hubiera olvidado. Capítulo 37. Tras llegar a la conclusión de que el domingo era el día más indicado para conocer los sentimientos de Mr. Wemmick en Walworth, dediqué la tarde del domingo siguiente a hacer una peregrinación al castillo. Al llegar ante sus murallas vi izada la bandera de Gran Bretaña y levantado el puente levadizo, pero sin arredrarme por este alarde de desafío y resistencia, llamé a la verja y fui introducido, de la manera más pacífica, por el anciano. «Mi hijo, señor», explicó el viejo después de asegurar el puente levadizo, «suponía que usted vendría por aquí y dejó dicho que no tardaría en regresar de su paseo. Mi hijo es muy metódico en sus paseos. De hecho, es muy metódico en todo». Saludé al anciano con tantas reverencias como habría podido hacerle el mismo Wemmick, y entramos y nos sentamos cerca del fuego. «Usted debe de haber conocido a mi hijo en la oficina, ¿verdad?», dijo el viejo con su vocecilla de pájaro, mientras se calentaba las manos en la llama. Asentí con la cabeza y él añadió, «Me han dicho que mi hijo es muy experto en su profesión. ¿Es cierto eso, señor?» «Sí, eso dicen». «¿Su oficio, señor, también es la abogacía?» Volví a asentir, con mayor energía que antes. «Y esto es muy extraño en mi hijo», dijo el anciano, «porque no fue educado para la abogacía, sino para el negocio de tonelería». Sentí curiosidad por saber hasta qué punto el viejo estaba al corriente de las actividades de Mr. Jaggers, y le grité este nombre. Se echó a reír y respondió, «No, de ninguna manera. Tiene usted razón». Aquello hizo que me sintiese confuso, y aún hoy no tengo la menor idea de lo que quiso decir o qué broma se figuró que había hecho yo. Como me era imposible estar allí sentado moviendo continuamente la cabeza, le pregunté a voz en cuello si su propia profesión había sido la de tonelero. A fuerza de repetir la palabra a gritos, conseguí hacerme entender. «No», respondió el anciano, «yo era almacenista. Primero allí arriba.
Parecía querer indicar lo alto de la chimenea, pero creo que se refería a Liverpool. Y luego aquí, en Londres. Sin embargo, como soy algo duro de oído, no sé si usted lo habrá advertido. Expresé con diversos ademanes mi más absoluta sorpresa. Sí, algo duro de oído. De modo que mi hijo se dedicó al foro y se encargó de mí, y poco a poco he logrado tener esta elegante y hermosa propiedad. Pero volviendo a lo que usted decía, prosiguió el viejo, riéndose otra vez de muy buena gana, lo que digo es que no, de ningún modo, tiene usted razón. Yo me preguntaba, modestamente, si el mayor esfuerzo de mi ingenio me habría permitido decir algo que le hubiese divertido siquiera la mitad de lo que le divertía aquella broma imaginaria, cuando me alarmó un súbito crujido de la pared a un lado de la chimenea y ver abrirse, de manera espectral, una puertecita de madera con la palabra John pintada en su parte interna. El viejo siguió la dirección de mi mirada y exclamó triunfalmente: «¡Ya está aquí mi hijo!». Y los dos salimos al puente. Valía verdaderamente todo el oro del mundo ver a Wemmick saludarme desde el otro lado del foso, cuando en realidad hubiéramos podido perfectamente estrecharnos la mano por encima del mismo. El anciano estaba tan encantado de hacer funcionar el puente levadizo que me ofrecí para ayudarlo, y permanecí inmóvil hasta que Wemmick pasó a nuestro lado y me presentó a Miss Skiffins, una dama que lo acompañaba. Miss Skiffins parecía hecha de madera y pertenecía, como su acompañante, al ramo de las bocas de buzón. Tal vez fuese 2 o 3 años más joven que Wemmick y la juzgué poseedora de bienes transportables. De cintura para arriba, el corte de su vestido, tanto por delante como por detrás, hacía que su figura semejase la de un cometa, y el color de su traje quizá fuese excesivamente anaranjado, así como demasiado vivo el verde de sus guantes. Pero parecía una buena persona y se mostraba muy atenta con el anciano. No tardé en descubrir que visitaba a menudo el castillo, porque al entrar y al felicitar yo a Wemmick a propósito de su ingenioso artificio para anunciar su llegada al anciano, me rogó que observase por un instante el otro lado de la chimenea, tras lo cual desapareció. Poco después se oyó otro crujido y se abrió la puertecilla que tenía escrito el nombre de Miss Skiffins. Después ésta se cerró y se abrió otra que ostentaba el nombre de John, hasta que por fin ambas se cerraron simultáneamente. Al volver Wemmick de hacer funcionar estos mecanismos, le expresé mi admiración y dijo: «Verá usted, esas 2 puertecitas divierten al anciano y le son de utilidad. Y además, señor, vale la pena indicar que de todos los que han pasado por esta puerta solo conocemos el secreto de estos resortes el anciano, Miss Skiffins y yo». «¿Y Mr. Wemmick las ha inventado y las ha hecho con sus propias manos?», añadió Miss Skiffins. Mientras Miss Skiffins se quitaba el gorro, aunque conservó los guantes puestos toda la noche como señal exterior de que había visita, Wemmick me invitó a dar una vuelta por su finca y a ver qué aspecto tenía la isla en invierno, suponiendo que lo hacía para ofrecerme la ocasión de conocer sus sentimientos de Warmouth. Aproveché la oportunidad cuando estuvimos fuera del castillo. Como había meditado sobre el asunto hasta su mínimo detalle, hablé de él como si fuera la primera vez que lo hacía. Informé a Wemmick de que me interesaba por Herbert Pocket. Le expliqué cómo nos habíamos conocido y cómo nos habíamos peleado. Me refería a la familia de Herbert, al carácter de éste y al hecho de que no contaba con más recursos que los que podía procurarle su padre y que estos eran inseguros e impuntuales. Mencioné las ventajas que en mi primera época de vulgaridad e ignorancia había obtenido yo de su compañía y confesé mis temores de haberlas recompensado bastante mal y de que él hubiese estado mejor sin mí y mis esperanzas. Dejando a Miss Havisham muy lejos, en último término, me refería a la posibilidad de que yo hubiese desbancado a mi amigo en sus posibilidades de fortuna, y a la certidumbre de que él poseía un alma generosa y estaba muy por encima de desconfianzas mezquinas, ingratitudes y maquinaciones. Por todas estas razones, y porque Herbert era amigo y compañero de mi juventud, y yo sentía gran afecto por él, manifesté a Wemmick que deseaba que mi buena fortuna también lo beneficiase. Por ello buscaba consejo en la experiencia de Wemmick y en el conocimiento que él tenía de los hombres y los negocios, para ver de qué manera podía con mis recursos favorecer a Herbert, por el momento con un ingreso, digamos de unas 100 libras al año, para darle ánimo, y poco a poco llegar a comprarle alguna pequeña participación en un negocio.
Supliqué a Wemmick, en resumen, que tuviese en cuenta que mi ayuda debía hacerse efectiva sin que mi amigo se enterase de ello ni lo sospechase, siquiera, y que yo no tenía en el mundo nadie más a quien consultar. Para finalizar, le puse una mano sobre el hombro y dije: «No puedo por menos que confiar en usted, aun cuando comprendo que esto ha de causarle molestias, pero la culpa es suya por haberme traído aquí». Wemmick guardó silencio por un instante y después dijo con cierto sobresalto: «¿Sabe usted, Mr. Pip? Eso es ser verdaderamente bondadoso». «Entonces, dígame que me ayudará». Sacudió la cabeza y susurró: «No es esa mi profesión». «Tampoco es aquí, en su casa, donde la ejerce». «Tiene usted razón. En eso ha acertado. Mr. Pip, lo pensaré y creo que todo lo que usted desea hacer puede llevarse a cabo poco a poco. Skiffins, el hermano de Miss Skiffins, es contable y agente de negocios. Lo veré y procuraré que haga algo por usted». «Se lo agradeceré muchísimo». «Al contrario», repuso él, «soy yo quien le debe gratitud, porque aunque nuestra conversación sea de carácter estrictamente privado y personal, puede decirse que hay por aquí alguna telaraña de Newgate y eso ayuda a quitarlas». Después de hablar unos minutos más sobre el tema, regresamos al castillo, donde hallamos a Miss Skiffins preparando el té. La delicada misión de preparar las tostadas estaba confiada al anciano, quien se hallaba tan entregado a ella que me pareció en inminente peligro de que se le derritiesen los ojos. No era un refrigerio nominal el que íbamos a tomar, sino una realidad sustanciosa. El anciano preparó una montaña tal de tostadas con mantequilla que yo apenas podía verlo desde el otro lado, mientras iba amontonándolas para que se conservasen calientes en un soporte de hierro que pendía de la barra superior, en tanto que Miss Skiffins hacía tal cantidad de té que el cerdo, en su pocilga, se excitó sobremanera y expresó repetidamente su deseo de participar en el banquete. La bandera fue arriada y el cañón oportunamente disparado, y yo me sentía tan agradablemente aislado del resto de Walworth como si el foso tuviese 30 metros de ancho y otros tantos de profundidad. Nada turbaba la paz del castillo, como no fueran las puertas John y Miss Skiffins, que de vez en cuando se abrían y cerraban, pues ambas parecían presa de algún mal espasmódico que hizo que me sintiese algo nervioso, hasta que me acostumbré a su ruido. Del carácter metódico de los preparativos de Miss Skiffins deduje que preparaba el té allí todos los domingos por la tarde, y hasta sospeché que un clásico camafeo que lucía y que representaba el perfil de una extraña mujer de nariz recta y una luna muy nueva era un objeto de valor portátil regalado por Wemmick. Nos comimos todas las tostadas y bebimos té en cantidad proporcionada, y era delicioso advertir el calor que teníamos y lo grasientos que estábamos todos después. El anciano, sobre todo, podía haber pasado por un pulcro y viejo jefe de una tribu salvaje. Después de un breve descanso, Miss Skiffins, en ausencia de la criada, quien se recogía en el seno de su familia los domingos por la tarde, lavó los cacharros con aires de gran señora que lo hiciese solo por capricho, para entretenerse, sin causar molestia a nadie. Después volvió a ponerse los guantes. Todos nos sentamos cerca del fuego y Wemmick dijo: «Ahora, padre, va usted a recrearnos con el periódico». Mientras el anciano sacaba sus gafas, Wemmick me explicó que aquello formaba parte del ritual y que al viejo caballero le gustaba leer las noticias en voz alta. «Hay que excusarlo porque el pobre no puede procurarse muchas diversiones, ¿verdad, padre?» «Tienes razón, John, tienes razón», respondió el viejecito al ver que su hijo le hablaba. «Ahora hágale un gesto de complacencia con la cabeza cada vez que levante los ojos del periódico y hará usted que se sienta más feliz que un rey. Somos todo oídos, padre». «Está bien, John, está bien», contestó el alegre viejecito, tan entusiasmado y contento que resultaba verdaderamente encantador. La lectura del anciano me recordó las clases de la tía abuela de Mr. Wopsley, con la agradable particularidad de que parecía llegarnos a través del ojo de una cerradura. Como necesitaba tener las velas cerca y como siempre estaba a punto de poner su cabeza o el periódico en contacto con la llama, era necesario tener con él más cuidado que con un polvorín. Pero Wemmick era tan infatigable en la vigilancia como cariñoso en el trato, y el anciano iba leyendo, completamente ignorante de las muchas veces que su hijo lo salvaba de abrasarse. Cada vez que nos dirigía una mirada todos expresábamos mucho interés y gran sorpresa, y asentíamos con la cabeza hasta que continuaba leyendo.
Wemmick y Miss Skiffins estaban sentados uno al lado del otro, y desde mi rincón en la sombra observé un lento y gradual ensanchamiento de la boca del primero, que coincidía con un lento y gradual movimiento de su brazo para rodear la cintura de la segunda. Más tarde vi aparecer su mano por el otro lado de Miss Skiffins, pero en el mismo instante ésta la detuvo hábilmente con su guante verde, desprendió el brazo de su cintura como si se tratara de una prenda de vestir y con la mayor calma lo puso encima de la mesa. La serenidad de aquella mujer era una de las cosas más notables que he visto, y si hubiese podido considerar compatible aquel acto con una abstracción absoluta, habría creído que Miss Skiffins lo realizaba maquinalmente. Poco después observé que el brazo de Wemmick volvía a desaparecer lentamente. Luego su boca empezó a ensancharse de nuevo. Tras permanecer expectante por unos segundos, que se me hicieron eternos, vi aparecer su mano al otro lado de Miss Skiffins. Repentinamente ésta la detuvo con la destreza de un boxeador, se quitó aquel ceñidor como la vez anterior y lo depositó sobre la mesa. Suponiendo que la mesa representase el camino de la virtud, puedo declarar que durante toda la lectura del anciano la mano de Wemmick se desviaba continuamente de él, pero era reconducida de nuevo por Miss Skiffins. El anciano acabó por adormecerse con el susurro de su propia voz. Este fue el momento esperado por Wemmick para sacar un jarrito, una bandeja con vasos y una botella con un tapón rematado por una porcelana que representaba una especie de dignatario eclesiástico gordinflón y sonriente. Tomamos, pues, todos algo caliente, incluso el anciano, que se había despertado. Miss Skiffins hizo la mezcla, y me di cuenta de que ella y Wemmick bebían del mismo vaso. Naturalmente, me abstuve de ofrecerme para acompañar a Miss Skiffins a su casa y creí prudente retirarme el primero. Me despedí, pues, del anciano después de haber pasado una agradable velada. No había transcurrido una semana cuando recibí una carta de Wemmick en la que me comunicaba que creía haber hecho algún progreso en lo referente a lo tratado en nuestra conversación personal y privada, y que le sería muy grato recibirme en su casa para tratar del caso. Por ello, volví a Walworth varias veces y tuve con él algunas entrevistas en la City, pero nunca hablamos del asunto ni en Little Britain ni en las cercanías de esta. Como consecuencia de todo ello, nos pusimos en contacto con un joven comerciante o consignatario, persona seria recientemente establecida, a quien hacía falta capital y a la que, indudablemente, a medida que progresara el negocio le convendría contar con un socio. Él y yo firmamos documentos secretos relativos a Herbert y le pagué al contado la mitad de mis 500 libras, comprometiéndome a efectuar otros pagos, algunos de ellos en fechas que coincidían con el cobro de mis rentas y otros fijados para cuando yo entrase en posesión de mi fortuna. El hermano de Miss Skiffins se encargó de las negociaciones, y aunque Wemmick intervino en todo, nunca figuró en nada. Todo fue llevado a cabo con tanta cautela que Herbert no sospechó ni por un instante mi intervención directa en el asunto. Recordaré siempre su expresión radiante al llegar a casa una tarde para comunicarme la sensacional noticia de que se había entablado relación con un tal Clarriken, que así se apellidaba el joven consignatario, quien le había testimoniado mucha simpatía. Por lo tanto, creía que por fin iba a presentársele la tan anhelada ocasión de realizar sus proyectos. A medida que transcurrían los días y aumentaban sus esperanzas, debió de figurarse que yo era un amigo extraordinariamente afectuoso, pues a punto estaba de llorar de alegría al ver su felicidad y mi triunfo. Finalmente, el día en que entró a formar parte de la casa Clarriken, después de haberme estado hablando toda la noche de su nueva situación con entusiasmo rayano en la exaltación, al acostarme vertí abundantes lágrimas, pensando que mis anhelos habían beneficiado a alguien. Se ofrece ahora ante mi vista un acontecimiento que fue el punto decisivo de mi existencia. Pero antes de proceder a su narración y de mencionar los cambios que produjo, he de dedicar un capítulo a Estela, quien durante tanto tiempo llenó mi corazón.